al libro de San Lucas, en el capítulo 4, del versículo 31 al 37, cuyo tema es un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Aleluya. Amén. Vamos Dios a le estar bendiga. orando en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias, mi Dios, Sí, Señor. en esta mañana, Gracias. porque me puedo dirigir hacia ti, Señor. Sí, mi Señor. Gracias, Padre, Gracias. en el nombre de tu Hijo Jesús. En esta mañana nos ponemos en la brecha. Venimos, Señor, a cumplir lo que tú nos dijiste. Cuando me llamaste, Señor, me dijiste, lo primero que me dijiste es que me fuera al mundo a hablar del Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gracias te doy, Señor, porque puedo hoy, esta mañana, poder, Señor, venir a la radio y traer un mensaje más. Un mensaje que no vuelve. Pero en el nombre de Jesús bendigo a los que me están escuchando por medio de la radio. Quizás van a trabajar, algunos amanecieron cansados, Señor, pero los bendigo en el nombre de Jesús y los desato de toda cadena. Que en el transcurso de este programa las cadenas se rompan de ese hombre que está metido en el vicio, que ha caído en ese hueco profundo, que en esta mañana el Señor lo saque de ahí. El hermano este que está oyendo allá en la cárcel, oyendo el mensaje, hermano, te bendigo a pesar que estás metido tras unas rejas. Espero que Dios te haga libre espiritualmente en el nombre de Jesucristo. Bendigo a los hermanos de la Iglesia Misionera Visión de Fe de Washington, los hermanos de la Iglesia Misionera de Onley, también a los jóvenes caballeros, a los niños que me han ayudado, Señor, a seguir con este programa y seguir con este proyecto de con la iglesia, seguir hacia adelante, Señor. Cada uno me apoya, cada uno me aconseja. En el nombre de Jesús los bendigo y bendigo a cada uno de los que estén escuchando este programa. Bendigo a mi familia también en Guatemala, a Marjorie, Jacqueline, señora Josué, a Carlos, Manuel, a mi esposa. A cada uno los bendigo en el nombre del Señor y por el poder de la palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, alabamos y glorificamos el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. La palabra de Dios la volvemos a leer. Es el libro sagrado de Dios, la Biblia. El libro que nunca pasa de modas. El libro que se mantiene en el primer lugar. El libro que dice que es como palabra viva, como espada. Alabanzas a su nombre. El libro que ha cambiado millones y millones de gentes. Cuando nos metemos a la lectura de la Biblia, nos empezamos a dar cuenta, hermanos. Por la Biblia conocemos que es bueno orar. Por la Biblia sabemos que hay Dios. Por la Biblia sabemos que hay un camino. Por la Biblia sabemos que hay grandes promesas para nosotros. La gloria y la honra y la alabanza es para nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, en esta mañana hemos tenido el privilegio de poder leer la palabra una vez más. Y es uno de los versículos donde muchos predicadores antes que Dios me levantara a mí predicaron. Y aún siguen predicando
Y yo en esta mañana vuelvo a tocar un tema. Y el tema en esta mañana, un hombre que tenía un espíritu inmundo. La palabra de Dios dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Alabanzas al Señor. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿a qué has venido? A atormentarnos antes del tiempo. Mis amados hermanos, en el nombre del Señor, quiero decirles que Jesús el Señor no pasaba por casualidad, ni llegaba por una coincidencia. Él sabía que en ese lugar había un hombre que necesitaba ser desatado. Y esa mañana la Biblia nos dice que era un día de reposo, un día sábado. Un día que el pueblo de Israel aprovechaba para venir al templo. Y cuando venían al templo, mis amados, Jesús, el Señor, llegó a ese lugar. Y la palabra de Dios dice que cuando Él empezó a hablar, el mensaje que Él decía, un mensaje diferente al que el mundo había oído. Hablaba con autoridad, su doctrina era una doctrina diferente. Y hablaba con autoridad. Y dice la Biblia, mis amados, que en este lugar, en la iglesia, en el templo, había un hombre. Mire dónde estaba. La Biblia no nos dice que estaba en la calle, no nos dice que estaba en un basurero, no nos dice que estaba en un mercado. La Biblia dice que estaba dentro de la misma iglesia un hombre que tenía un espíritu inmundo. Pero ¿cuántas veces un pastor había predicado en ese lugar? ¿Cuántos evangelistas habían venido a recoger y a llevarse montones de ofrendas y a hacer protemplos y a hacer business dentro de la iglesia? Y nunca se habían dado cuenta de una necesidad grande que había dentro de la misma iglesia. La gloria y la honra y la alabanza siempre será para el Señor Jesucristo. A Él siempre le toca crecer en mi vida y a mí me toca menguar. Cuando me doy cuenta de estas maravillas que el Señor hacía y sigue haciendo. Aquí dice la Biblia que Él hablaba con autoridad. Y cuando Él entró rápidamente, un hombre endemoniado, un espíritu inmundo, que había estado ahí no sé por cuántos años, durmiendo dentro de la misma iglesia, pero de pronto entra un hombre con el poder del Espíritu Santo. Entra un hombre que vive lo que habla. No es un hombre hipócrita, un hombre de doble cara. Es un hombre que se rige, que vive la Biblia, que vive la palabra, que vive lo que habla, que camina como Dios quiere que ande, que camina en santidad. La santidad, la purificación, la justificación es la que nos da ese poder, la que nos da esa autoridad. Y dice la Biblia que cuando Él entró, de pronto se dio cuenta un demonio inmundo que había estado en la iglesia, quizás sobándole la cabeza o la barba al pastor. Y el pastor pensaba que era un siervo del Señor. Pero de pronto entra alguien con una palabra de autoridad. Y cuando el demonio siente que aquello que está sintiendo ahora es diferente, llegó un predicador que no es un hipócrita, un predicador que vive lo que habla.
Y cuando él entra, el demonio se empieza a sentir incómodo. Y empieza y exclama a gran voz. Y le dice: Jesús de Nazaret, ¿qué tienes conmigo o qué tienes con nosotros? Has venido a atormentarnos antes del tiempo. Porque Jesús le decía: enmudece y cállate y sal de él. La palabra, mis amados hermanos, cuando un hombre vive para Dios, tiene poder. La Biblia, sin un hombre que no la viva, no le sirve para nada. La Biblia tiene poder cuando tú vives lo que la Biblia dice. Si ella te dice que debes de ser santo, debes de tratar por todos los medios de santificarte. Si la Biblia te dice que para tener poder te debes de limpiar, tienes que buscar la manera como limpiarte. Pero este detergente de la limpieza no lo encontramos en ninguna tienda. Aún con los grandes las cosas que han hecho los científicos haciendo jabones. Pero la Biblia dice que en realidad, aunque amontones lejía de jabón o jabón sobre tu pecado siempre permanecerá. Para tener este poder que la Biblia nos dice, tenemos que acudir a la fuente que da, que emana ese poder, que emana esa autoridad. Y el que emana y el que produce aquello era el que ese día sábado llegó a la sinagoga. La gente hoy en día se está muriendo porque les hace falta ese poder. Les hace falta una entrega total. Les falta, hermanos, creer con toda su fe que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. La gente misma se preguntaba: es que este predicador no es como los otros. Es que este habla con autoridad y no como los fariseos. Es que este cuando habla, los demonios salen huyendo. Es que cuando este habla, las enfermedades huyen. Cuando este habla, en lugar de recibir azote, recibimos paz. Las cadenas se rompen. Las cárceles se abren. La gente que estaba condenada a morir recibían un mensaje de salvación y de perdón. No importaba cuán negro o rojo fuera el pecado. Cuando él hablaba, la gente sentía que las cadenas se rompían. Sentían la libertad y sentían ganas de seguir viviendo. Lamentablemente, como en aquel tiempo, en el tiempo actual, las iglesias están viviendo esa misma situación, predicando mensajitos flojos, mensajes solamente como echarle un poco de cera o de grasa sobre los cuerpos, sobre la cara. Y sienten alegría la gente de brincar y de cantar reggaetón y danza dentro de las iglesias. Pero cuando la desocupan a 5 o 6 metros de la puerta, vuelven otra vez a sentir y a cargar las mismas cargas que han traído. Pero cuando Jesús entra a una vida o llega a una iglesia o llega a un hogar, las cosas cambian. Cuando él entró ahí, la gente se admiró y dijeron: este habla con autoridad y los demonios aún salen huyendo. Hoy en día, hermanos, es triste y lamentable decirlo, pero ya no se mira esto en las iglesias. Los pastores mismos entre las iglesias lo que hacen es recomendar a buenos brujos. Hermanos, si está pasando por esta situación, yo le recomiendo un buen hechicero, le recomiendo un buen psicólogo. Quiero que usted vaya a una charla, quiero que vaya a una consejería para que le den solución al estrés, para que le den solución a su problema. Usted tiene que ir con un psicólogo,
Porque ellos mismos, hermanos, no tienen el poder. Llegan los enfermos y lo que hacen en las iglesias es recomendarles una sopa de hierbas, una sopa de gusanos. ¿Por qué razón? Porque la gente está viviendo una vida mediocre en el evangelio. La Biblia, mis amados hermanos, nos dice aquí que cuando Jesús llegó, alabanzas a su nombre, el demonio empezó a sentirse incómodo dentro de la iglesia. La Biblia dice que estaba en la sinagoga. Y eso pasa en las iglesias hoy en día. La gente se embeleza más en los business y en las bobadas, en las añadiduras. Se dan cuenta que el ministerio va para arriba y dicen, el ministerio mío va para arriba. Yo amo mi ministerio, amo las cosas de Dios. Pero te ha pasado algo que has dejado a tu primer amor. Has dejado de adorar a Dios. Ahora estás adorando babas, adorando añadiduras. Que se ha olvidado en mi hermano pastor, evangelista, ministro de alabanza, que no es con los saltos ni los gritos que pegues frente a un púlpito. Es que para tener este poder y esta autoridad necesitas santidad. Necesitas arrepentirte de corazón. Anoche estuve hablando en una casa y decía que un hombre con malos pensamientos le da asco a Dios. Cuando entras a una iglesia y empiezas a tocar una guitarra y las manos las llevas llenas de robo, llenas de mentiras, en lugar de traer esta autoridad que Jesús llevaba, lo que traes a la iglesia es maldición. Y será mejor que en esta mañana te des cuenta que hay alguien que te perdona. La Biblia aquí nos dice que Jesús, hermanos, bajaba y pasaba por Capernaum. Sabía el Señor que ahí en esa iglesia se estaba muriendo alguien. Estaba en la iglesia, pero estaba muerto espiritualmente. Estaba amarrado. Supuestamente se cree que en una iglesia cristiana hay poder y los demonios no entran. Y si alguno se quiere infiltrar la revelación del Espíritu Santo, hermanos, la sabiduría que Dios nos ha dado, el discernimiento de espíritu, nos hace que detectemos que hay algo ahí que se está moviendo y por lo tanto tenemos que acudir al nombre del Señor y echarlo fuera en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. La Biblia me dice a mí que cuando Él me llamó, me dijo, te doy poder para que amarres y desates. Predico la sanidad, predico la salvación, predico el perdón de pecados. Porque yo era un pecador de marca y cuando oí que el Señor me perdonaba, vine a Él para primeramente que me salvara y después para que me sanara. Y el Señor me sanó, alabanzas a su nombre. 44 años tengo y sigo predicando que Cristo no solamente es un salvador, sino que Él es sanador. Y nunca lo predico como curandero, ni lo predico como quitavicios. Lo predico como salvador. Pero que cuando tú vienes al Señor Jesucristo, como Él es santo y el reino de Dios es grande y Él se mete a tu vida, lo que hay dentro de tu vida tiene que salir porque el reino de Dios ocupa todos los vacíos. Cuando Él entró a esta sinagoga, mis amados hermanos, el mismo pastor nunca se había dado cuenta. En las iglesias el pastor lo que hace es entretenerse en cosas vagas. En las mismas iglesias la gente carga ahí la lista de los médicos, la lista y la dirección a dónde mandar a la gente. Te es más fácil recomendar un Advil o una aspirina que recomendar que venga alguien al ayuno, que venga alguien a la oración, que venga alguien a leer la Biblia. Que la solución no la encuentras ahí, la solución la encuentras cuando vienes a la iglesia y vienes al Señor Jesucristo y le abres la puerta para que Él entre a tu vida. En Guatemala, mi país, dice que el Alka-Seltzer quita el dolor, pero no cura.
Y así son todas estas añadiduras. Te podrán dar vida por 2 o 3 horas. Pero si tú vienes al Señor Jesucristo, te lo digo en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, que tú vas a dejar de arrastrar esa cadena que has arrastrado siempre. Estás entre la iglesia y sigues sufriendo dentro de la iglesia. Te arrodillas y vienes y lloras delante del altar. Tiras la cadena que traes sobre los hombros, la tiras y la pones a tu lado. Pero cuando te levantas de orar, te la vuelves a echar encima. Y cada día esa cadena se hace más pesada en tu vida. Recordando la tragedia que te pasó hace 20 años. Lo que te hicieron y lo que tú hiciste. Y a veces te ríes y haces reír a otros. Pero cuando te quedas solo, te quedas llorando. Y estás dentro de la iglesia y posiblemente eres un líder. Pero allí donde mismo estás sufriendo. La gente dentro de las mismas iglesias están arrastrando cadenas. Lo primero que recuerdas es lo que hiciste. Cada vez que te levantas y te despiertas, te recuerdas de las desgracias que te pasaron, como que ayer las hubieras cometido. Y ya has arrastrado esa cadena y cantas en la iglesia. Y haces un montón de cosas en la iglesia, pero sigues estando amarrado. Y ahora Dios me trae a la radio para decirte que hay alguien que en esta mañana está pasando alguien por tu casa que tiene el poder para desatarte. Ese demonio inmundo que después de estar en la iglesia te llevó otra vez a que cayeras en ese hueco profundo de la droga, del vicio del licor y del cigarro, y te ha convertido en un esclavo que donde quiera que te encuentra te obliga a que hagas lagartijas, que hagas sentadillas, que hagas rollos, porque tú eres esclavo de él. Pero hay alguien que tiene el poder sobre todo eso. La palabra del Señor Jesucristo, el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo, hoy rompe esa cadena, ese lazo que te ha tenido atado, y has fingido que estás libre, pero estás amarrado dentro de la misma iglesia. Ahora en el nombre de Jesús, tú puedes marcar un número a llamar esta mañana. Y el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de la palabra, te digo que el mismo que pasó aquel día por Nazaret, está pasando ahora por aquí. Y es el mismo que me llamó y que me dijo, te doy poder para que amarres y desates. No importa si te han hecho hechicerías o brujerías. Esta mañana se le llegó el tiempo a ese demonio inmundo y vengo contra él. No vengo por mandatos de hombres, ni vengo por impulso de la carne. Vengo en el nombre de Jesús que lo venció en la cruz del Calvario y te desato de esa cadena. Llama en esta mañana al 301-313-09